Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Ahí veo que van sumando de a poquito. Cada vez quedan menos. Bueno, aquí estamos. Vamos a arrancar con... Esperen que estoy viendo. Hola, 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 buen día, muy bien. Vamos a poner para grabar. Y vamos a arrancar con un pantallazo de superficies cuádricas. Algo les dije el otro día. Quiero que vean, en el apunte hay algo. Todo lo que no esté en el apunte o no lo alcancen a copiar o algo así aquí de la clase, en internet ponen superficies cuádricas y aparece de todo un poco, de los cuales la idea de la cátedra es, para el examen final, los que rindan el final, puede entrar, como todos los temas del programa, esta parte. Para el examen parcial, mío, teórico, no la tomo esta, sí, cónicas, pero cuádricas no la tomamos en el parcial, o sea, yo no la tomo. Hay que preguntarle al profe, a la profe de práctico si la toma. Eso en cuenta para el parcial, pero para el final sí o sí la tienen que saber, por lo menos a esta parte que está dada en clase o está en el apunte, ¿sí? De las superficies cuádricas, el título dice superficie, o sea, la cáscara. Ahora vamos a ver cuáles son las que vamos a estudiar. Tienen esta forma. Al lado a cero. ¿Sí? ¿Y ahora? Yo sí lo escuché. Ah, bueno, repito. Estaba comentando que superficies cuádricas responden a esta ecuación analítica completa, que son 10 términos igualados a cero. 3 cuadráticos, 3 de rotación, 3 de traslación, un independiente y el cero. Por supuesto que estos términos cuadráticos pueden estar todos o no. Los de rotación van a estar cuando la superficie cuádrica rote y los de traslación cuando se traslade. ¿Sí? Eso es parecido a las cónicas. De toda esta ecuación, nosotros vamos a estudiar estos 6, que en realidad son 5, el cono elíptico está como agregado acá, pero lo que sabemos dar son el elipsoide, los dos hiperboloides y los dos paraboloides. Acá falta paraboloide elíptico, le falta una palabra acá antes del I. ¿Sí? ¿Cuáles son? Vamos a ir viéndolo acá en imagen. ¿Cuál es la idea de esta parte? Que ustedes entiendan cómo se forman estas cáscaras que se llaman superficies cuádricas, que tienen que ver con términos cuadráticos, y que en este caso sería un elipsoide. ¿Cómo se arma la cáscara del elipsoide? Haciendo girar una elipse alrededor de uno de los ejes. Puede ser el Z, puede ser el X, puede ser el Y. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el eje donde está rotando? Siempre es el mayor, el número mayor que tiene en el denominador, como era en la elipse. ¿Cómo es la fórmula del elipsoide? Son 3 términos cuadráticos con denominadores igualados a 1. Fíjense que hasta acá, hasta el segundo, igualado a 1 era una elipse. Si le agregamos una coordenada más en el espacio, tengo un elipsoide. ¿Qué serían estas partes rojas que se ven acá en el gráfico? Son las intersecciones de planos coordenados con el elipsoide. Por ejemplo, eso es lo que hay que imaginarse un poco, ¿no? Para que empecemos a tener un poco más de imaginación en el espacio. ¿Qué pasa si corto este elipsoide que está girando alrededor del eje Z con un plano paralelo al piso? El piso sería, por ejemplo, el XY. ¿Qué pasa si le saco un gajo o lo corto con el XY? Si lo corto con el plano XY coordenado, tengo elipse de este tipo, ¿no? Como esta curva roja que está acá, que continuaría atrás y sigue así. O sea, esa elipse sería la intersección de un plano XY con el elipsoide. Y así puedo cortar con planos YZ o con planos XZ, y me está dando
o esta elipse o esta otra que está acá, ¿ven? Son las tres elipses con la marca roja, que si yo veo en la fórmula, por ejemplo, ¿cómo se llamaría el plano XY coordenado? Se llama también Z igual a 0. El Z igual a 0 no es ni más ni menos que el plano XY, no sé si sabían eso. Si tengo Z igual a 0, reemplazo Z por 0 acá, se va a este término, ¿y qué me queda? Me queda la ecuación de una elipse. Y eso es lo que me está dando la intersección. Esa elipse coincide si reemplazo el Z igual a 0 en la fórmula. ¿Qué pasa si empiezo a cortar con planos paralelos al piso, más arriba del 0? Por ejemplo, el Z igual a 4. Y bueno, esto me va a dar un número que pasa acá restando al 1 y me queda una elipse con un valor menor a 1 acá. Quiere decir que son elipses más chicas. A medida que me voy alejando, hasta que llego al vértice, se van disminuyendo los diámetros mayores de las elipses. Esa es la idea, que ustedes entiendan cómo se forma cada superficie cuádrica, cómo es el gráfico y qué pasaría si los corto con planos paralelos a los planos coordenados. ¿Sí? Fíjense bien entonces cómo es la fórmula del elipsoide, tres términos positivos igualado a 1. ¿Qué pasa si a uno de estos tres términos le cambio un más por un menos? Se transforma en otra cosa que se llama hiperboloide de una hoja, que tiene esta forma, y fíjense una cosa, que si se llega a anular este término z, me da una elipse. En cambio, si se llega a eliminar el x o el y, ¿qué me queda? Me queda una hipérbola. Entonces acá tienen los cortes, ¿ves? O pueden dar elipses, si corto con planos paralelos al x, y, o pueden dar pares de hipérbolas si corto con planos paralelos al xz o iz. ¿Cómo se genera esta cáscara, este cuadriculado que se llama hiperboloide de una hoja? Miren acá, miren, lo ven acá hay una hipérbola y acá está la hipérbola del par, la simétrica del otro lado. Si yo estas dos hipérbolas que son fijas las empiezo a hacer girar alrededor de este eje Z, me genera una superficie cuádrica como esa que se ve ahí. O sea que esta superficie es generada por este par de hipérbolas, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que ese par de hipérbolas están girando alrededor del eje Z? Porque tengo que mirar de estos tres que tienen la fórmula del hiperboloide cuál es el negativo. Si el negativo lo tuviese el I, este carretel de hilo, o yo le digo puede ser un florero o algo así, este hiperboloide, si el menos lo tiene el I, estaría girando sobre este eje, sobre el I. ¿Sí? Estaría acostado así. Y si fuera en el X, estaría girando sobre el X. O sea que me doy cuenta, fíjense que dice acá abajo, que el eje del hiperboloide corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. ¿Sí? Así me doy cuenta dónde está girando. Bien, ¿qué pasa si en vez de un menos tengo dos menos? ¿Sí? Igualado a 1. Al tener dos menos, me indica que el hiperboloide, en vez de tener una hoja, tiene dos hojas. Y es de este tipo, ¿ven? Y acá, ¿cómo me doy cuenta en qué eje estoy rotando? No en el negativo, porque tiene dos, sino en el de positivo. El positivo acá es el que me genera el eje donde está rotando el par de hipérbolas. Miren, acá está la hipérbola y acá está la otra hipérbola, y ese par de hipérbolas al girar sobre Z arma dos superficies, no una como antes, están separadas, y esa se llama, este tipo se llama hiperboloide de dos hojas. Fíjense que según cómo corte, yo acá no puedo tener elipse, ¿ves? Porque nunca tengo dos positivos. Tengo hipérbola, con esta hipérbola, y cuando tengo los dos negativos, olvídense, no estoy cortando nada, ¿sí? Entonces acá les dan las intersecciones como pueden ser, ¿no? El par de hipérbolas, ¿sí? Bien. Entonces, pasamos al otro, cono elíptico. Este está como agregado acá, yo no lo sé dar, pero bueno, lo vemos. El cono elíptico es el que vimos, ¿se acuerdan cuando cortábamos para dar las cónicas? Bueno, el cono elíptico, ¿cómo es la fórmula? Es igual que el primero, que el del, el segundo, el hiperboloide de una hoja, pero en vez de estar igualado a 1, está igualado a 0. O sea, son dos términos positivos, uno negativo, igualado a 0.
Ojo que este negativo puede estar acá o acá, ¿no? Puede cambiar. Lo importante es que tenga 2 positivos, 1 negativo igualado a 0, te va a dar el cono elíptico. Y el cono elíptico ustedes ya saben cómo se genera, lo explicamos cuando vimos cónicas. Y por último vienen los dos famosos hiperboloides. Paraboloides. Hiperboloides ya lo vimos. Paraboloide de un elíptico y paraboloide hiperbólico. Acá dice hiperbólica, sería una O. ¿Cómo se genera el paraboloide elíptico? Una parábola como esta que ven acá afuera, girando alrededor de un eje, forma esa superficie cuádrica. Esto puede ser una maceta, un bol para batir la crema, un montón de cosas que ven de esta forma. Se llama paraboloide elíptico. Y ese, ¿cómo es la fórmula? Nada que ver con las anteriores. ¿Ven? En vez de tener 3 términos cuadráticos igualados a 1 con más o con menos, tiene 2 términos cuadráticos con un más en el medio, y del otro lado, un término, la tercera variable que falta está lineal. O sea, puede estar x e y al cuadrado y z lineal, o puede estar x y z al cuadrado y el y lineal, o puede estar el y y el z cuadrado y el x lineal. Los tres van a formar paraboloides y de acuerdo a cómo estén, voy a tener el eje de rotación. Acá el eje de rotación es la variable que está en forma lineal. ¿Se dan cuenta? Y acá le dan los cortes. ¿Ves? Siempre están dibujados acá las intersecciones, ¿cómo pueden ser? Pueden ser elípticas o pueden ser parábolas. Y en el paraboloide hiperbólico, la diferencia es que acá en vez de tener un más, tengo un menos. Después la fórmula es igual. Fíjese cómo cambia, como cambiaba en la elipse a una hipérbola, están cambiando el paraboloide elíptico a un paraboloide hiperbólico, cambiándole un más por un menos. Este es el más difícil de ver cómo se genera, porque los otros lo estuve explicando y creo que deben haber entendido cómo girar hipérbolas, parábolas alrededor de un eje Z y se va generando. Este, que es como la silla de montar el caballo, parecida, o por ejemplo Gaudí, el arquitecto Gaudí en Barcelona, en Cataluña, ha realizado techos. Yo he visitado la Sagrada Familia y tiene partes del techo, que todavía se está construyendo, de esta forma, como un paraboloide hiperbólico. ¿Cómo se genera esta forma curva? Increíblemente se genera con 3 rectas. Ahí vamos a ver si podemos ver el video, cómo generar esta superficie cuádrica que se llama paraboloide hiperbólico. Se genera con 2 rectas alaviadas quiere decir que se cruzan pero no se cortan, y una tercera recta que vaya tocando a las 2 sin despegarse. Eso en el pizarrón o acá en el plano es muy difícil de explicar. Vamos a ver si con el video creo que ustedes lo van a entender fácil. Bueno, antes de entrar al video, yo hice un resumen acá que explica un poco, sacando aparte lo que es el cono, cómo se dividen las superficies cuádricas, esas 5 que vimos, se diferencian entre cuádricas con centro o las que no tienen centro, sin centro. Las cuádricas con centro tienen este tipo de fórmulas, son simétricas respecto al origen, y son el elipsoide, el hiperboloide de una hoja y de 2 hojas. Acá le puse que el elipsoide tiene esta fórmula, el hiperboloide con un negativo, el hiperboloide de una hoja y el de 2 hojas, 2 negativos. ¿Cómo se descubre el eje donde rota? Acá el eje negativo, acá el eje positivo. Las cuádricas sin centro serían los dos paraboloides, el paraboloide elíptico y el hiperbólico. ¿Ven? Se le puse un C por Z, porque acá puede haber un número delante del Z, en el que vimos recién en el cuadro, el Z estaba solo, pueden ser 2Z, un medio de Z, 5Z, que lo mismo son paraboloides, ¿no? Y acá están las posibilidades de los signos para tener en cuenta. Estos carecen de centro de simetría, en cambio estos sí tienen centro de simetría. Bueno, vamos a ver si puedo, si internet me permite generar el video. Hay videos, hay muchos videos de superficies cuádricas en internet, muchos videos horribles que no se entiende nada, mejor ni verlo. Y algunos interesantes, como este, si lo podemos ver, si no les dejaré la dirección para que lo vean ustedes, porque a veces se torna un poco lento acá.
Vamos a ver si lo podemos ver, tenemos que ir esperando un poco. Este video supuestamente es el que mejor explica, según los que vi yo, cómo se, y rápidamente, cosa que yo no podría explicar ni en un pizarrón ni en una pantalla, cómo explica rápidamente cómo se genera un paraboloide hiperbólico, que es el más difícil de explicar, a partir de tres rectas, dos rectas alaviadas y una tercera que las toca a ambas. Vamos a esperar un poquito. No sé si alguno tiene alguna pregunta de esto. Ese sería el pantallazo total de lo que es superficie cuádrica. Y ya entramos en la unidad número 8, que es espacios vectoriales. Profe, dice Leandro, y se quedó ahí. No sé si quería preguntar algo. Mientras esperamos el video que está dando vuelta como loco. Ahí está, ahí está, ahí está. Miren, aprovechemos ahora. Se ve un poco borroso, no sé si ustedes lo ven borroso como yo, pero acá están las dos rectas alaviadas. Miren, las dos rectas alaviadas, ves que se cruzan pero no se cortan, están separadas. Una se llama XY y la otra A y B. ¿Está viendo? Para que se me están apareciendo los cuadros acá todos juntos. ¿Qué pasó? Está pensando. Ahí está, era para los 10 minutos. Ahí te contesto después, espera, vamos a ver el gráfico. A ver, que está lento, ¿ves? Son dos rectas que se cruzan entre sí cuando no se intersectan, ni son paralelas. Ahí están las alaviadas. Lo que va a hacer primero con esas líneas es proyectar esas dos líneas alaviadas, esos dos segmentos alaviados que están en el espacio, lo va a proyectar sobre los planos coordenados. ¿Ves? Uno que está al costado y otro en el piso. Serían como la sombra de esa recta media lila, violeta y verde. Acá en este plano serían estas dos, las proyecciones, y en el piso estas dos que están abajo. ¿Ves? Esto está bueno porque así se entiende, porque está en 3D. En el pizarrón, imposible explicar eso. Bueno, ahora es un abatimiento, se llama, del plano ese que estaba vertical sobre el piso y quedan las dos proyecciones para que vean que las rectas están en el aire. Y ojo acá, que ahora viene lo mejor. Va a aparecer una tercera recta que la va a ir tocando las dos sin despegarse. Ahora van a ver en pocos segundos cómo se forma el paraboloide hiperbólico. Ahí viene la recta generatriz. Fíjense cómo se empieza a mover sin despegarse de las dos rectas. Increíblemente, mire lo que van formando. Una curva. Es genial. Ahí está el paraboloide hiperbólico. ¿Quién iba a pensar que con tres rectas puedo armar esa hermosa curva? Ese tranquilamente puede ser un techo, a veces son lonas que se utilizan en algunos bailes, en algunas fiestas, se ponen lonas así medias raras como para armar una especie de galería, quincho, y es fantástico. Ese es el famoso paraboloide hiperbólico. Bueno, lo que viene después acá en el video quedan como 3 minutos más, todo de proyecciones, ¿ves? Ahí proyecta ese paraboloide hiperbólico que está en el aire, en un plano, en el otro, para ver los costados, las sombras, ¿sí? Está buenísimo el video. Lo que se ve de sombra abajo, ¿ves? Que queda como un trapecio abajo, y ahí viene, ¿ves? Con la sombra, cómo quedarían las proyecciones en un plano y en el otro, pero en definitiva, lo que me importaba que vieran era cómo que se generaba con las tres rectas ese famoso paraboloide hiperbólico, ¿sí? Lo demás, si lo quieren ver, el video se llama Rectas Cruzadas, dos puntos paraboloide hiperbólico. Van a ver que hay muchos, pero ese para mí es el que está espectacular, porque rápidamente uno puede entender lo que dicen. A ver acá, la pregunta es, profe, en el cuadro previo a su resumen, invierte el I con el X y el B con el A, pero en su resumen lo acomoda. ¿Cuál es
correcto. ¿O es lo mismo? Me refiero al paraboloide hiperbólico. Uy, qué picante, Leandro, todo lo que viste, no lo puedo creer. A ver, pará. En mi resumen, me diera bolilla este, para ir para atrás, olvídate. En mi resumen, paraboloide hiperbólico, ¿esto paraboloide? ¿A esto te referís, Leandro? Mirá los signos acá. ¿Cómo puede ser la cuádrica con centro? El x cuadrado puede tener más, menos, más, menos. O sea que tenés todas las alternativas. Si esa es la pregunta. No sé si con esa te queda clara. Ah, ok, bien, Leandro. Ok, respondí a la pregunta. Muy bien. O sea que pueden ir cambiando los signos, que lo mismo podría seguir siendo. Tenés todas esas alternativas. Exacto. Muy buena la pregunta. Qué observador el tipo, por Dios. Me encantó. Unidad número 8. Bueno, acá lamentablemente se termina la geometría, la parte de geometría analítica que me parece a mí la más linda de la materia, porque uno puede imaginar muchas cosas y tiene la suerte de ir viendo lo analítico y al lado lo gráfico que le va diciendo, ¿ves cómo es? Esto es así, ¿ves? Y te va como reforzando y aclarando muchos temas lo que es gráfico. En cambio acá ahora va a aparecer una unidad aburrida en el sentido de que es bla, 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 mucho analítico, muchos teoremas, y bueno, hay que leer, hay que tener paciencia, entender, o sea, lo mío, lo de la clase teórica, la clave es explicarle el esqueleto de la situación, ¿no? La base, que entiendan el concepto. Después ustedes para leer en el apunte tienen para hacer dulce, leer los teoremas, todo como un cuentito. Le van a ir agregando cosas, pero yo no voy a leer todo porque es muy denso, sino que le voy diciendo lo que corresponde a que le digan el teórico, que es lo que tienen que saber de base, ¿no? El concepto. En definitiva, ¿qué vamos a estudiar en la unidad número 8? Le voy a hacer el resumen primero. En la unidad 8 vamos a estudiar espacios vectoriales, subespacios vectoriales, combinación lineal, que ya lo vimos, base, que es una base, dimensión del espacio, cómo se define qué es la dimensión del espacio, y por último, cómo se hace un cambio de base. ¿Qué es todo eso? Todo esto es como ir aplicando todo lo que sabemos de vectores. O sea, acá no va a salir muchas cosas nuevas, sino que se van a ir condensando o resumiendo conceptos para empezar a entender esta hermosa materia. Si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Después no la quiere nadie. Esta hermosa materia, porque yo veía cuando los médicos ahora hablan de la vacuna y dice, estamos analizando el vector, cuando en Fórmula 1 los ingenieros ahora de Ferrari están atrasados y el problema es el vector, lo están analizando mal el vector. Y en todos lados aparece el vector, aparece la matriz, aparecen los ejes y aparece todo lo que estamos viendo, porque en definitiva de eso se trata. Todo parece relativo y realmente es relativo, porque si nosotros decimos, cuando un barco tira una coordenada para que lo encuentren, es relativo. ¿Relativo a qué? A un cero que fijaron y se pusieron de acuerdo entre todos. Entonces, de acuerdo a ese cero, el GPS, el satélite, lo que sea, le indica dónde está el barco. Porque si se hubieran puesto de acuerdo en otro cero, el barco tendría otras coordenadas, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Cuando veamos base, en un ratito, la base, justamente la base de todo, es donde arranca todo. Si sabemos, nosotros para arrancar algo, a ver si alguno me dice, si yo quiero empezar a hablar de vectores y le quiero poner un nombre al vector, por ejemplo, 135, ese sería un nombre, o 1i más 3j más 5k. ¿Qué tengo que saber primero para poder ponerle el nombre al vector? ¿Qué debo tener antes
para poder ponerle ese nombre. Si no, no pudiera ponerle ese nombre. ¿De dónde debo partir? ¿Qué debo tener? Tarararán. Un origen. Exacto, debo tener un cero. Por lo tanto, lo primero que debo hacer es armar ¿qué cosa? Con el cero. No, el vector no. ¿Qué debo armar? Sí, los ejes, que es un sistema de referencia. ¿Y saben qué es un sistema de referencia? Es una base. Eso es una base. Cuando yo armo el sistema de referencia. Las bases son los que a nosotros nos explicaron que eran los sistemas de referencia. Bueno, mirá qué fácil. Eso para que tengan una idea de lo que vamos a ver. ¿Por dónde van en el práctico? Exactamente, la última clase. ¿Con qué terminaron? Tarararán. No se acuerdan rápido, ¿eh? ¿Tienen que ver el apunte? Ajá. Mirá que son 37, che. ¿Nadie se acuerda por dónde van en el práctico? ¿Qué cosa? ¿Se quedaron todos?